Hola, buenos días para todos. Bienvenidos a Es el Momento del Campo. Este es el programa de la Sociedad de Agricultores de Colombia, donde hablamos con los protagonistas de los temas relevantes y coyunturales para el sector agropecuario del país. Hoy tendremos un programa muy pedagógico, no solo porque vamos a hablar con el SENA, sino porque vamos a poder entender, nos van a poder explicar muy bien los detalles del nuevo programa con el que se busca precisamente la formación especializada de los campesinos de Colombia y al que han bautizado el Campe Sena. Así que voy a sumar, sin más espera, a nuestra pantalla a nuestro invitado, el director general del SENA, doctor Jorge Eduardo Londoño. Director, bienvenido a este espacio de la SAC. Daniela, muchas gracias y un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a ti, a todos y cada uno de quienes interactúan con nosotros, de los integrantes, de las integrantes de esa Sociedad de Agricultores de Colombia, una sociedad que es de las más antiguas y que forma parte obviamente de la idiosincrasia, de la cotidianidad y obviamente del querer de los colombianos y de las colombianas. Gracias, director. 151 años ya cumplidos. 151. 151. Cumplimos este año 152, así que sí, No, no, no. de Impresionante. tradición. Sí, sí. Bueno, director, pues el 21 de febrero el Consejo Directivo del SENA aprobó la creación de la Estrategia Campesina, que es el programa de formación especializada para la economía campesina. Así que le quiero empezar preguntándole precisamente de dónde nació esa idea. Antes de que me explique qué es el Campesina, ¿qué problemas de la ruralidad ustedes identificaron para darle origen a esta idea del Campesina? Daniela, la economía campesina, y la debemos definir antes de cualquier consideración, es esa economía que está conformada por 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios según el censo que hiciera el Ministerio de Agricultura en el 2014. Ese 1.600.000 familias generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo y llevan a nuestras mesas de comida alrededor del 72-73% de lo que consumen los colombianos y las colombianas. Y ese sector, en honor a la verdad, ha sido un sector ninguneado, ha sido un sector que ha quedado en el ostracismo, ha sido un sector que ha quedado allá en el rincón de nuestra sociedad, ha sido un sector que no se ha reconocido por parte no solo del Estado colombiano, sino de los colombianos y colombianas. Yo recuerdo cuando hicimos el censo, en donde nosotros lo único que buscábamos era reconocer al campesino como sujeto de especial protección constitucional. Necesitábamos 2.500.000 firmas. Creo que recogimos 300, 400.000, porque a la gente no le interesa el tema campesino y se les olvida que cuando comen, comen gracias a ese sector. Entonces, lo que buscamos en el SENA por mandato y por acuerdo con el presidente Gustavo Petro fue reconocer este sector del ámbito agropecuario que es tan importante para los colombianos y las colombianas. Y entonces de allí, director, nace la idea del Campesena. Campesena. ¿Por qué campesena? Porque lo que quisimos fue reivindicar la palabra campesino, que es una palabra que día a día va desapareciendo de nuestro léxico. Los filósofos plantean que cuando un concepto va desapareciendo, la realidad también va desapareciendo. Wittgenstein, uno de esos filósofos contemporáneos tan interesantes, decía, las cosas hay que nombrarlas para que tengan realidad. Cuando no se les dice por su nombre, empiezan a perder realidad social, por decirlo de alguna manera. Pues bien, este es el caso de campesino y campesina. En la Constitución Nacional, por ejemplo, Daniela, solamente una vez se expresa la palabra campesino. Es más, en la Constitución del 91
no participó ningún campesino, estuvo Marcos Chalita, pero él no fue en nombre de los campesinos y campesinas de Colombia. Esto es un indicador de qué tan importante es este sector. Entonces dijimos, vamos a reivindicar la palabra campesina, campesino, y entonces en un comité que teníamos de dirección, alguno de mis asesores dijo, pues no le digamos campesina, sino campesina, que rima muy bien. Y fue una Quedó construcción. perfecto, sí. Quedó perfecto. Quedó perfecto. Bueno, ¿cómo va a funcionar el Campesena? ¿Qué es el Campesena entonces? Bueno, el Campesena es sobre todo una estrategia de reconocimiento a campesinos y campesinas. Para nadie es un secreto que el SENA tiene amplia trayectoria en el tema de trabajo con el campesinado, a través del SENA Emprende Rural, a través de Agrosena, a través de muchas instituciones al interior y programas que han reconocido el campesino, pero nuestra formación, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, el 92% es para las áreas urbanas. Solamente el 8% es para las áreas rurales. Y si a las áreas rurales tú le quitas lo que no es la economía campesina, pues llegamos a la conclusión de que para la economía campesina solo el 4, máximo el 5% de nuestra formación está dirigida hacia allá. Entonces, Campesena reconoce esa historia del SENA, inclusive retoma muchos elementos de viejos programas como el CAPACA, capacitación para los campesinos, y reconoce al campesino. Por decirte algo, si tú entrabas a la plataforma del SENA, no encontrabas la condición de campesino. Entonces te preguntaban si eras de las negritudes, si eras negro, raizal, palenquero, afrodescendiente, indígena, empleado, de todo menos campesino. Entonces nosotros hicimos ese proceso de reconocimiento. Pero, por ejemplo, para que alguien pudiera ingresar a nuestro sistema de formación técnica, necesitaba un grado de escolaridad. Y entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo el Estado le puede exigir a una persona algo que el mismo Estado le ha negado, como ha sido su posibilidad de acceder a la educación? Entonces quitamos ese requisito. Y así muchas otras medidas que hemos tomado con el Fondo Emprender, con los materiales de formación, con disminuir el número de participantes que se exigen en un curso. Bueno, cambiaremos la estrategia, no vamos a seguir haciendo sedes, sino vamos a ir al campo a través de aulas móviles, a través de drones, a través de agricultura de precisión, a través de la radio, a través de, obviamente, de las redes. Todo eso lo vamos a utilizar para llegar al campo con una finalidad primordial, y es enamorar a los campesinos y a las campesinas nuevamente de la tierra, para que se queden allí. Pero para eso, pues tenemos que brindarles un contexto a través del cual ellos se sientan gratificados, se sientan felices, sientan que de verdad están realizando su proyecto de vida en el campo. Me surgen varias preguntas de lo que nos ha explicado hasta ahora, director. Una tiene que ver con la caracterización de campesino, que en efecto usted nos cuenta pues que no estaba. Pero esto va a ser un proceso entonces ahora de autorreconocimiento, o cómo el SENA logra que la identificación de la persona que quiere acceder al Campesena en efecto es campesino. Bueno, esa es una, puede ser por el autorreconocimiento. Si yo me inscribo en la plataforma del SENA como campesino o campesina, pues me estoy autorreconociendo y eso es legítimo. También si pertenezco a una asociación campesina, o si cumplo con los requisitos que el Instituto Colombiano de Antropología plantea para tener la condición de campesino. No recuerdo muy bien la definición, pero más o menos ellos plantean que campesino es el que deriva su sustento del trabajo directo con la tierra, que tiene una cultura propia y una forma de relacionamiento con sus vecinos que se fundan en una serie de valores que son únicos en esta sociedad.
Y es que la condición de campesino, la cultura campesina, si se me permite plantear ese término, es única. Yo siempre cuento una anécdota con mi hijo menor, Francesco. A él su afición es el campo y él tiene el convite campesino, ayudan con los mercados campesinos. En pandemia entonces ayudó para que ese convite campesino empezara a vender mercados y vendían el mercado orgánico, entre otras cosas, todo orgánico, a 40.000 pesos. Y en una ocasión les dijo Francesco, bueno, pero ¿por qué no le suben 3.000, 4.000 pesitos para que ustedes ganen algo? Porque a ese precio únicamente están obteniendo lo que invirtieron y su fuerza de trabajo, pero no están ganando nada. La respuesta de los campesinos fue no. Nosotros no necesitamos ganar plata. En estos momentos necesitamos alimentar a los que están en las ciudades. Pregúntate tú, Daniela, ¿qué sector social de este país tiene una percepción tan hermosa, tan solidaria como lo podrían hacer los campesinos y campesinas? Ninguno. Increíble. Entonces, este reconocimiento es algo que más allá del reconocimiento también va hasta el punto de entender que es una cultura y que ahí en el campo está la reserva ética y moral, que a veces uno cuando llega del campo va perdiendo en la ciudad, ¿no? La ciudad, eso es otra cosa, ese es otro cuento. Sálvese quien pueda, esta es otra forma de relacionamiento, pero eso busca el reconocimiento de, o la caracterización de campesino y campesino. De acuerdo. Ahora usted mencionaba que no se necesita, o más bien eso es lo que quisiera precisar, qué grado de escolaridad se necesita para quienes nos escuchan. ¿Algo se necesita o no se necesita nada? De pronto saber leer y escribir, nada más. Pero no hemos llegado solamente hasta allá, Daniela. También en nuestro banco de instructores se podrán inscribir campesinos y campesinas para que sean instructores. Es decir, un campesino y una campesina previa a una certificación de competencias podrá ser instructor del SENA. Y entonces eso va a tener algo que nos parece importante y es ese diálogo de saberes. Es hacerle entender a quienes hemos tenido el privilegio de pisar las universidades de que el conocimiento no está únicamente en nosotros, sino que hay un conocimiento que es tan natural, tan ancestral, que debe interactuar con el nuestro. Y entonces es lo que más nos piden en territorio y nos hacen caer en la cuenta de que educar a un campesino, perdón, interactuar con un campesino para que se forme no es lo mismo que se hace con el de la ciudad o con el del municipio, no, es algo diferente. Y eso nos lo pueden enseñar ellos mismos para que podamos hablar el mismo lenguaje. Supondría yo que hay alguna focalización teniendo que ver con mujeres y jóvenes también en Campesina. Sí, señora, principalmente mujeres jóvenes. Y hay un experimento que están haciendo en el eje cafetero de formación de adultos campesinos y campesinas, con una premisa que me parece que es importante o por lo menos relevante, y es que los adultos mayores se quedan en el campo. Entonces, escogen ciertos líderes campesinos, los forman o interactúan con ellos durante 2 meses y eso también ha dado resultado. Entonces, hay esa focalización, pero ya en lo que se refiere a territorio y territorialidad, dos conceptos muy diferentes, pues tenemos que ir sobre todo a los municipios PEDET, es lo que nos ha pedido el presidente Petro, y bueno, y ahí continuaremos por todo el país porque la ventaja, Daniela, que tenemos en el SENA es que son 33 regionales, son 117 centros, tenemos presencia en todo el país a excepción de 4 municipios de los 1.013 creo que son. Es decir, podemos desplegar una acción con relativa facilidad.
Es decir, hay personal para la capacitación. Sí, señora, sí, señora. Y hay recursos. Y hay Nosotros recursos. hemos apropiado alrededor de casi $500 millones en los diferentes programas para la estrategia campesina. Se fue la Se nos cayó el internet un momentico y lo que nos pasa en, en No, transmisiones en vivo. y eso pasa aquí en el SENA. Bueno, director, y nos decía entonces qué recursos hay, pero déjeme preguntarle también por algo muy importante y es que casi que parte de la esencia también de Campesina es que esto va a ser formación por demanda. Pero entonces cuéntenos cuáles son como esas áreas en las que se requiere más formación según le dicen a usted los campesinos, según el SENA ha podido saber de boca de los campesinos. Sí, esa formación por demanda va a ser muy importante. Nosotros estamos convencidos de que si no promovemos la asociatividad campesina, pues va a ser muy difícil llegar a estos sectores, porque de a uno en uno es muy complicado, como decimos en la tierrita, o peleamos juntos o nos cuelgan por separado. Entonces, debemos promover la asociatividad. Y en ese proceso, nosotros hemos encontrado que campesinos y campesinas tienen claro algunos temas que son fundamentales, por ejemplo, la elaboración de insumos orgánicos, el tema de la contabilidad campesina, algo que a veces parece que a ellos no les interesaría, pero que es fundamental, el tema del mercadeo, el tema de promover las semillas nativas, no la transgénica que es manipulada y que uno no sabe qué efectos produce finalmente para la salud, aunque nos dicen que ninguno y nos juran y nos rejuran, pues hay muchos estudios científicos que plantean que esa manipulación genética es problemática y caótica. Hay temas también como el mismo de asociatividad, como el de manipulación de alimentos, como el empaque de productos, como la transformación de productos. Y para ello, Daniela, pues nosotros vamos a implementar acciones como las aulas móviles, como te decía, educación o formación por la radio. Es decir, es un cambio respecto a que no es el campesino el que tiene que venir a los grandes centros del SENA, que son muy hermosos, muy bonitos, estratos 6, cachezudos, sino que es el SENA el que tiene que ir donde el campesino. Porque es que hay muchos campesinos que no tienen el dinero ni siquiera para pagarse un transporte para llegar a la cabecera municipal o a la capital del departamento, y mucho menos para pagar un hospedaje y poderse quedar hasta el otro día a recibir formación. Entonces, esos centros, si bien es cierto, son vitales, son hermosos, son pertinentes y son necesarios, también son excluyentes, porque allí va, llamémoslo entre comillas, una élite de los estratos 1 y 2. Entonces, estamos nosotros desconociendo a esos otros sectores, entonces por eso hay que ir a buscarlos. Y con este internet que está así como medio queriéndonos hacer el chiste, igual me ponía a pensar en el tema de la conectividad en la ruralidad, que digamos, no Sí, tiene no, nada que ver, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero hace parte también de lo que quería preguntarle, y es, usted ya nos cuenta que va a haber posibilidad de que la mayoría acceda a esta formación porque ustedes van, pero igual hay unas barreras virtuales que todavía seguramente ustedes están considerando también para que funcione mucho mejor esta estrategia. sí, hemos estado conversando con el MITIC. Ellos pues serán los encargados de adelantar todo ese proceso porque nuestra misionalidad es formación, no es la de colocar internet, eso se escapa a nuestro proceso misional. Pero el otro día estuvimos conversando con el presidente Petro, con la ministra de TICS,
y se tiene diseñado un plan para que esas pequeñas empresas que son promotoras o que venden señal de Internet sean también potenciadas y puedan en determinado momento pues formar parte de toda esta cruzada para que llegue al campo toda la señal de Internet. Esto lo haremos con Mintix y estamos en ese proceso también con presidencia, con el asesor de Mintix y bueno. ¿Y hay algún tiempo estimado no, la verdad, para que soy chicanero y mentiroso. ¿No? No hay un tiempo estimado. Lo que sí tenemos claro es que debe ser rápido y que la única manera de mantener los jóvenes en el campo es a través de la tecnología. Ellos ya no quieren hacer lo que hace su padre, que se levanta, o su madre, que se levantan antes de que amanezca con el asadón y la cerviz doblada hasta que se oculta el sol, trabajan la tierra. Nuestro campesino, decía un gran poeta, ahora que lo recuerdo, decía, el campesino nuestro no labra la tierra, sino esculpe el campo. Ese es un indicador del amor y el arraigo que tiene el campesino por la tierra. Pero los jóvenes pues necesitan otro tipo de herramientas y no hay herramientas si no hay señal de internet, eso lo tenemos claro y es lo que hemos estado trabajando con Mintix y con Presidencia de la República. Bueno, esperemos que nos den una fecha pronto, ¿no? Porque igual es importante. Me devuelvo, directora, a algo también muy importante que usted nos contaba, como de esa formación por demanda, y es la formación por asociatividad. Por favor, explíquenos un poquito mejor. Pero es que no te puntualicé lo de la formación por demanda, qué pena por estar elucubrando otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No va a ser el SENA el que diga, ay, estos programas, sino como tú muy bien lo insinuabas, Daniela, lo que vamos a hacer es ir a las comunidades a preguntarle a los campesinos y campesinas qué es lo que quieren. Y bueno, pues seguramente les daremos alguna orientación. Y la otra pregunta era cuál, que me perdí en la curva. No, que nos cuente un poquito mejor cómo es ese tema de la formación por asociatividad, para los que de pronto no tienen muy claro el concepto. Sí, nosotros tenemos claro que formar de a campesino en campesino es muy difícil. En el SENA, pues para cualquier curso de formación complementaria, de técnico, tecnología, se exigen alrededor de 30 o 35 personas. Nosotros hemos bajado ese requisito a 9. Pero tenemos que ir a las asociaciones para formarlos desde allí, en grupo. El campesino nuestro, sobre todo el campesino de la altiplanicie cundiboyacense, es un campesino solitario. Por el minifundio, cada uno vive en su casa, trabaja durante toda la semana solo, no se comunica mucho con sus vecinos, solamente el domingo que salen al campo y entonces para poder extrovertirse un poco consumen licor para poder hablar y poder comunicarse. Entonces estos procesos de asociatividad seguramente también ayudarán a construir una cultura mucho más solidaria de la comunicación, de la parcería y pues seguramente que va a potenciar todas esas virtudes, todos esos comportamientos éticos y morales que tienen los campesinos. Por eso y campesinas, por eso es importante trabajar en asociatividad. Clarísimo. Ahora hablemos de dinero. Usted dice que hay recursos, pero si se puede saber, director, pues cuánto presupuesto tiene disponible el SENA para esta estrategia en concreto y para cuántas vigencias más o menos. Tomando todos los programas que tenemos para el área rural, campesina, agrosena, etcétera, etcétera, el mismo Fondo Emprender, tenemos casi alrededor de $500 millones para este cuatrenio. Y es una suma importante, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque se nos van a incrementar muchas cosas. Por ejemplo, los viáticos. Pues vamos a tener que incrementarlos pues, para que los instructores vayan a la vereda, vayan al
municipio, y ese es un costo que es bien interesante, la elaboración y fabricación de aulas móviles, la adquisición de drones, etcétera, etcétera. Tendremos que mirar la particularidad de cada territorio para ver cuáles son las herramientas de formación que necesitamos, porque, por ejemplo, visitaba el Chocó hace unos meses, Daniela, y me decían, aquí no nos sirve un aula móvil, un carro como el que ustedes tienen, no, nos sirve es un aula móvil que se desplace por todo el río. Entonces tendremos que hacer eso, y seguramente que en Sí. la Amazonía, en la Orinoquía, vamos a requerir de otros elementos. Pero esto es lo que estamos construyendo. El Campesina no se va a construir en 3, 4 meses. Eso será una construcción que va a llevar tiempo, que va a implicar recursos, esfuerzo humano, pero que estamos seguros va a ser un aporte a esa paz total y va a ser un aporte al proceso de reconstrucción de este país. Usted nos cuenta que el Fondo Emprender pues se va a utilizar, digamos, también en el Campesina, pero ¿el fondo va a seguir funcionando como lo viene haciendo? Para Campesina no. Por ejemplo, en el fondo para acceder a recursos solamente se hacían a nivel individual. Nosotros vamos a potenciar para que esos recursos lleguen con más facilidad a nivel asociativo. Por ejemplo, el Fondo Emprender exigía que quien fuera el destinatario y se le adjudicaran esos recursos tenía que generar tantos puestos de empleo. Eso nos toca quitarlo porque la economía campesina no genera empleo. Muchas veces es una economía de subsistencia. Y así vamos a facilitar para que los procesos a través de los cuales se elaboran los proyectos tengan menos requisitos. Es decir, ese fondo que es de tanta utilidad va a ser importante. Ahora, hemos pedido siempre la comprensión de los empresarios porque ese fondo se nutre de la monetización del contrato de aprendizaje de nuestros aprendices. Es decir, cuando el empresario no puede o no quiere dar el contrato de aprendizaje, entonces eso lo paga en dinero y eso es lo que alimenta el Fondo Emprender. Pero pues yo estoy seguro que, como le decía un empresario en Pasto, que me decía, pero a mí me parece que estoy hablando es con el ministro de Agricultura. Ojalá mediante algún tiempo. Pero yo le decía, no, es que si ustedes, los empresarios de la ciudad, no tienen con qué alimentar sus obreros y sus obreras, pues van a fracasar. ¿Y quién los va a alimentar? La economía campesina. No va a ser el gran agricultor que obviamente genera también empleo, etcétera, etcétera, pero que se dedica casi siempre al monocultivo. Esta economía campesina se dedica sobre todo al pan coger, que es lo que consumimos en las ciudades. Entonces, esto no es algo que tenga que ver únicamente con el campo. Esto es algo que sustancialmente tiene que ver con la ciudad, porque hay dicotomías que son inexplicables. Por ejemplo, el grado de desnutrición en el campo es mayor que en la ciudad, cuando allí es donde se producen los alimentos. Pero lo que sí es cierto es que son ellos los que nos alimentan y hay que protegerlos. ¿Tiene usted, director, algún sueño respecto al emprendimiento, ya que estamos hablando también? Es que me encontré una cifra que usted expuso el día que se hizo el lanzamiento del Campesina. Usted decía que solo 2 de 10 emprendimientos fracasan de los que salen, digamos, del SENA. ¿Tiene usted algún sueño respecto a los emprendimientos del campo colombiano? Sí, preservando la cultura campesina, que eso es importante. Porque si nosotros al campesino lo volvemos, como a veces nos dicen, empresarios y todo, pues va a cambiar ahí algo. Es la percepción que yo tengo y que he conversado con sociólogos, antropólogos. Pero el campesino debe obtener ganancias de su trabajo. Y en eso sí que tiene experiencia el SENA con la promoción de emprendimientos.
ese dato es bien interesante. De cada 10 emprendimientos que financia y que asesora el SENA, 8 salen adelante de lo que llaman los emprendedores el Valle de la Muerte. Creo que es que le dice un nombre feísimo, pero bueno, le da uno estétrico. Pero eso, si lo colocamos al servicio de la economía campesina, es uno de mis sueños, que los campesinos puedan agregarle valor a sus productos, que pueda haber, entre otras cosas, un diálogo entre economía campesina y economía popular. Nosotros tuvimos, Daniela, una reunión con la Asociación de Tenderos. Esa asociación, recuerden ustedes, a la cual el presidente Petro les dio la oportunidad de que ellos sean los que vayan a las cámaras de comercio. Y cuando fui gobernador, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer algo que se llamó el Plan Alimentario de Bogotá. En esa época, Lucho Garzón era el alcalde de Bogotá, yo era el gobernador de Boyacá. Y lo que hicimos fue asociar a los tenderos de un lado y nosotros, creo que, si mal no recuerdo, creamos alrededor de 2.200 cooperativas y pudimos hacer una venta directa entre cooperativas y tenderos. Y eso, pues, tuvo mucho efecto. Primero, el producto era más barato, más fresco. Segundo, el campesino ganaba más porque se evitaba esa intermediación. Yo no estoy en contra de las intermediaciones, pero hay algunas que son necesarias, otras que son superfluas y que son perversas. Y el campesino ganaba más plata, decía, porque se evitaba esa intermediación. Y el consumidor, pues también podía consumir a precio más barato. Todo eso es lo que nosotros debemos promover y ese es mi sueño. Mi sueño es que el campesino y la campesina sean reconocidos, pero no únicamente como un acto de bondad o de conmiseración. No, el campesino no necesita conmiseración. Los que necesitamos conmiseración somos nosotros que dependemos de ellos. Claro. Pero sueño con que ellos sean reivindicados a través de acciones y de políticas públicas del Estado colombiano. Es justo, miren, un campesino no tiene seguridad social. Un campesino trabaja a veces 6 meses, 7 meses la tierra y al final de su jornada no gana ni un peso. Tú imagínate, Daniela, que en la SAC no te pagaran el salario 6 meses. Su merced renuncia, ¿cierto? Yo también renuncio aquí en el SENA. Nos vamos. Ellos no, ellos Claro. no, ellos continúan, es algo envidiable, de verdad que es Y hay envidiable. una convicción. Correcto, y es Muy respeto a la tierra, que es la Pachamama, es eso que seguramente nos ven nacer y nos ven morir. Eso solamente lo encontramos en esa cultura campesina. Entonces nuestro sueño es potenciar eso a través de que ellos puedan tener acceso a recursos y que ganen por su trabajo lo que se merece. Usted había dicho al principio, director, 1.600.000 personas, pero acláreme si es a las que quiere llegar con el Campesina. Sí, nosotros esperamos llegar a 1.100.000, 1.200.000 familias. Familias que seguramente si las multiplicamos por 2 serán 2 millones y pico. Ese es el propósito, esa es la meta que nos hemos trazado y en la cual ya hemos empezado a trabajar porque ya la estrategia campesina inició, nos tocó demorar unos minuticos, unos días el ingreso de los campesinos a los programas sin que tengan escolaridad. Pero ya para la tercera oferta, que creo que es en mayo, si mal no recuerdo, ya eso estará en funcionamiento. Y eso era lo que me hacía falta por preguntarle, el cronograma. ¿Ya arrancó? ¿Cuándo arranca? ¿Cómo está el cronograma del campesino? Esta es una estrategia en la cual nosotros utilizamos, entre comillas, o hacemos parte más bien, a programas que ya vienen desde hace mucho tiempo en el SENA, como es SENA Emprende Rural o AgroSENA, pues ya prácticamente inició.
La estrategia en su parte de, llamémosla, de flexibilización de ingreso al SENA, empezará o iniciará a través de la convocatoria que hagamos en mayo. En mayo, perfecto. O sea, en mayo ya uno se puede meter a la página del SENA, empezar la caracterización y arrancar. Sí, arrancar. Y bueno, ahí esperamos empezar ya a desplegar toda nuestra actividad, nuestra experiencia, nuestra fuerza de trabajo de todos los formadores, además de los formadores campesinos y campesinas que se inscriban, y eso va a ser muy interesante. Mira, yo conozco campesinos sabios, que tienen una visión y una filosofía de la vida que es tan interesante. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, el que nos ayuda, yo vivo en una vereda, en una finquita, en una reserva natural, y allí nos ayuda Pedro. Y yo les apuesto a ustedes que no hay una persona que conozca más de riegos que de Pedro. Ese les da sopa y seco a los ingenieros hidráulicos. Y producto de la experiencia y de la inteligencia campesina. Y seguramente que así vamos a encontrar expertos en semillas, en cultivos orgánicos, en tratamiento de plagas. Seguramente que ahí va a haber mucha gente que por lo menos van a poder dialogar con los formados en la academia. Ahora, no se trata de desconocer a los agrónomos, a los ingenieros forestales, no, ni por el público. Lo que se trata es de que dialoguen, de que el ingeniero le pueda decir al formador campesino, hombre, esto se hace así, a veces funciona, y que el campesino le diga, sí, pero ustedes lo han hecho así, no funciona, funciona mejor de esta manera, y que a través de ese diálogo se emprenda un proceso de formación mucho menos excluyente. Pues muy interesante, director. Un mensaje final para animar a quienes nos escuchan a sumarse al Campesena. Bueno, no, pues una invitación, bueno, sí, una invitación a todas, a todos y cada uno de los campesinos y campesinas que confíen en el SENA. El SENA lo que hace es un proceso de reconocimiento para un campesino. Tener en su casa el diploma del SENA es motivo de orgullo y motivo de ganas de seguir trabajando y de seguir progresando. Entonces, la invitación, pero sobre todo la seguridad de que las puertas del SENA están abiertas para que ustedes allí puedan llegar, ayudarnos a construir ese proceso de reconocimiento a los campesinos y campesinas, y la confianza en un gobierno de cambio que lo que busca es reconocer esos sectores que han sido olvidados y que son tan importantes para la sociedad colombiana. Cuando yo hablo de que generan 3.200.000 puestos de trabajo, no lo hago por dar una cifra más, sino por invitar a la reflexión. El sector de hidrocarburos, por ejemplo, genera 140.000 puestos de trabajo más o menos directos y unos 450.000 indirectos. Y es un sector que tiene exenciones tributarias, que ha sido consentido, reconocido. ¿Por qué no hacerlo por un sector que tiene tanta importancia en la economía de este país? Entonces, una invitación a todos esos parceros y parceritas, paisanos y paisanitas, a que trabajen con nosotros en esta estrategia de Campesena y a que construyamos patria y coloquemos un granito de arena para el logro de la paz total. Es el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, nos ha acompañado en este programa Es el Momento del Campo de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Desde acá seguiremos acompañando, por supuesto, lo que es el Campesena, también como miembro de la SAC de la Junta Directiva del SENA, estaremos allí contándoles también todo lo que surge con el Campesena. Muchas gracias, director, por acompañarnos. Daniela, a quien debe agradecer soy yo, a la SAC y a todos y cada uno de quienes interactúen con nosotros por este medio. Muchas gracias de corazón. Gracias, director, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana tendremos
más personajes, más temas importantes para el sector agropecuario para discutir aquí en Es el Momento del Campo. Chao a todos, gracias.